no puede negarse nuestra conexión con los demás y con todas las cosas. Es la luz de esta conexión que podemos comprender lo poderoso que es en verdad que somos. Desde el lugar de la fortaleza que dicha comprensión ofrece, tenemos la oportunidad de convertirnos en seres más pacíficos y más compasivos, trabajando activamente para crear un mundo que refleje esas cualidades y más. A través de la matriz divina, tenemos la oportunidad de enfocarnos en estos atributos en nuestras vidas, aplicándolos como nuestra tecnología interna de sentimientos, imaginación y sueños. Cuando lo hacemos, tenemos acceso a la verdadera esencia del poder de cambiar nuestras vidas y el mundo. Acerca de este libro. En muchos sentidos, nuestra experiencia de la matriz divina puede compararse con el programa que hace funcionar una computadora. En ambos casos, las instrucciones deben usar un lenguaje que el sistema comprenda. Para la computadora hay un código numérico de ceros y unos. Para la conciencia se requiere un tipo distinto de lenguaje, uno que no usa números, alfabetos, ni siquiera palabras. Puesto que ya somos parte de la matriz divina, tiene todo el sentido del mundo que deberíamos tener todo lo necesario para comunicarnos con ella, sin necesidad de un manual de instrucciones o de un entrenamiento especial, y así lo hacemos. El lenguaje de la conciencia parece ser la experiencia universal de las emociones. Ya sabemos cómo amar, odiar, temer y perdonar. Al reconocer que estos sentimientos son en verdad las instrucciones que programan la matriz divina, podemos agudizar nuestras habilidades para comprender mejor cómo atraer alegría, sanación y paz en nuestras vidas. Este libro no tiene la intención de ser una obra categórica de la historia de la ciencia y de la nueva física. Hay una diversidad de otras obras que ya han realizado un maravilloso trabajo para brindar este tipo de información a nuestra conciencia hoy en día. Cito algunas de ellas en este libro. Hiperespacio, de Michio Kaku, por ejemplo, y La totalidad y el orden implicado, de David Bohm. Cada uno representa una nueva forma poderosa de ver nuestro mundo y los recomiendo ampliamente. La intención de este libro es convertirse en una herramienta útil, una guía, para que podamos aplicarla en los misterios de nuestra vida diaria. Por esta razón, hay lugares en donde he decidido enfocarme más en los resultados radicales e inesperados de los experimentos cuánticos que en quedarme estancado en demasiados detalles técnicos de los experimentos mismos. Para que logremos comprender el poder de manifestar sanaciones, paz, alegría, romance y compañía, así como el sobrevivir nuestro tiempo en la historia. Es importante enfatizar lo que los resultados nos están diciendo acerca de nosotros, en vez de en las particularidades de cómo fueron realizados los estudios. Para aquellos interesados en los detalles técnicos, he incluido las fuentes como notas finales en este libro. Para muchas personas, los grandes avances en el mundo de la física cuántica apenas son un poco más que hechos interesantes, temas para discutir en conferencias, talleres o tomando un café con un amigo. Sin embargo, por muy profundas que sean las implicaciones y por muy elevada que sea la filosofía que esto conlleva, estos descubrimientos parecen tener muy poca incidencia en nuestras vidas diarias. Por ejemplo, ¿qué de bueno tiene saber que una partícula de materia puede estar en dos lugares al mismo tiempo? ¿O que los electrones pueden viajar más rápidamente de lo que Einstein dijo? Si este conocimiento no mejora de alguna manera nuestras vidas, es solamente cuando podemos conectar estos descubrimientos asombrosos con la sanación de nuestros cuerpos o con lo que vivimos a diario en los centros comerciales, las salas, los aeropuertos y los salones de clases,
que se convierte en algo importante para nosotros. En este aparente abismo entre los misterios del mundo cuántico y nuestras experiencias diarias es donde la matriz divina nos ofrece un puente. Además de describir los descubrimientos, este libro nos lleva un paso más adelante, le da significado a cómo nos pueden ayudar estos descubrimientos a convertirnos en mejores personas y a construir un mundo mejor juntos. He escrito este libro por una razón, para ofrecer un sentido de esperanza, posibilidad y empoderamiento en un mundo que a menudo nos hace sentir pequeños, poco efectivos e impotentes. Mi meta también es hacerlo usando un método coloquial que describa las increíbles perspectivas de la nueva ciencia de una forma fácil de entender e interesante. Mi experiencia con las presentaciones en vivo me ha demostrado que con el fin de tocar el corazón de una audiencia de una forma significativa, es importante honrar la manera en que las personas aprenden. Sin importar lo mucho que creamos que nos dejamos guiar por el hemisferio derecho o izquierdo del cerebro, el hecho es que todos usamos ambos para encontrarle sentido al mundo. Y aunque algunas personas ciertamente usan más un hemisferio que otro, es importante honrar tanto nuestra intuición como nuestra lógica cuando invitamos a la gente a cambiar radicalmente su visión del mundo. Por esta razón, la matriz divina fue escrita de forma muy similar a cómo se crea el tejido de un tapiz. A lo largo de estas páginas he entretejido las descripciones de mis relatos y experiencias directas y personales realizados del hemisferio derecho, como las investigaciones e informes de los descubrimientos relacionados del hemisferio izquierdo, que nos dicen por qué estas historias son importantes. Esta forma de compartir información hace que los datos parezcan menos como textos escolares, mientras que se mantiene suficientemente información de las innovaciones de la ciencia como para que sean significativos. Así como la vida se construye desde las 4 bases químicas que crean nuestro ADN, el universo parece estar fundado en las 4 características de la matriz divina, que hacen que las cosas funcionen de la forma en que lo hacen. La clave para conectarse con el poder de la matriz yace en nuestra habilidad de adoptar los 4 descubrimientos cruciales que se conectan con nuestras vidas de una forma sin precedentes. Primer descubrimiento. Hay un campo de energía que conecta toda la creación. Segundo descubrimiento. Este campo asume el papel de un contenedor, un puente y un espejo de las creencias que tenemos en nuestro interior. Tercer descubrimiento. El campo no es local y es holográfico. Cada parte de sí está conectada con las demás y cada parte refleja la totalidad en una escala menor. Cuarto descubrimiento. Nos comunicamos con el campo a través del lenguaje de las emociones. Es nuestro poder reconocer y aplicar estas realidades que determinan todo, desde nuestra sanación hasta el éxito de nuestras relaciones y carreras. A fin de cuentas, nuestra supervivencia como especie puede estar conectada directamente con nuestra habilidad y nuestra voluntad de compartir prácticas que afirmen la vida proveniente de una visión del mundo cuántica y unificada. Para hacerle justicia a los enormes conceptos implicados en la matriz divina, la he escrito en 3 partes, cada una de las cuales cubre una de las implicaciones claves del campo. En vez de crear una conclusión formal al final de cada parte, he resaltado los conceptos importantes como un resumen lineal, anotando la idea clave, designada por un número clave, clave 1, clave 2 y así sucesivamente. Para una referencia rápida, al final del capítulo 8 se encuentra una lista de las 20 claves. Una breve descripción de cada sección le ayudará a navegar a lo largo del material y a encontrar información útil para todo propósito.
desde referencias importantes hasta inspiraciones profundas. En la primera parte, el descubrimiento de la matriz divina, el misterio que conecta todas las cosas, se explora el sentido perdurable de la condición humana que hemos unificado por un campo de energía que conecta todas las cosas. En el capítulo 1 describo el único experimento realizado por científicos hace más de 100 años en la búsqueda de dicho campo unificado. En esta sección también comparto las investigaciones del siglo XX que llevaron a los avances en física cuántica, que forzaron a los científicos a repasar el experimento original que nos decía que todo estaba separado. Esto incluye 3 experimentos representativos que nos demuestran los últimos documentos científicos de un campo de energía previamente sin reconocer. En resumen, estos descubrimientos demuestran lo siguiente. 1. El ADN de los humanos tiene un efecto directo sobre la materia de la cual está hecho nuestro mundo. 2. Las emociones humanas tienen efecto directo sobre el ADN que afecta la materia de la cual está hecho nuestro mundo. 3. La relación entre las emociones y el ADN trasciende los límites del tiempo y espacio. Los efectos son los mismos independientemente de la distancia. Al final de la primera parte, puede quedar un poco de duda en cuanto a la existencia de la matriz divina, ya sea que la describamos desde una perspectiva espiritual o científica. Es claro que hay algo más ahí fuera, un campo de energía que conecta todas las cosas que hacemos, así como todo lo que somos y experimentamos. Las preguntas lógicas serían entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Y cómo usamos la matriz divina en nuestras vidas? En la segunda parte, el puente entre la imaginación y la realidad, ¿cómo funciona la matriz divina? Exploramos lo que significa vivir en un universo en donde, además de solo estar conectados, sin límites de espacio, todo está conectado de forma holográfica. El sutil poder de estos principios es quizá uno de los descubrimientos más grandes de la física del siglo XX y al mismo tiempo es bastante posible que sea el menos comprendido y más descuidado. Esta sección no es técnica intencionalmente y está diseñada para ser una guía útil ante el misterio de experiencias que todos compartimos, pero que raramente reconocemos en su plena capacidad como para que lleguemos a aprender de ellas. Cuando observamos nuestras vidas desde el punto de vista de que todo está en todas partes todo el tiempo, las implicaciones son tan vastas que son difíciles de comprender para muchas personas. Esto ocurre precisamente debido a nuestra conexión universal que hemos empoderado para apoyar, compartir y participar en las alegrías y en las tragedias de todas partes a toda hora. ¿Cómo podemos hacer uso de dicho poder? La respuesta comienza con nuestra comprensión de que en verdad no existen aquí y allá, ni entonces y ahora. Desde la perspectiva de la vida como un holograma conectado universalmente, aquí ya es allá y entonces siempre ha sido ahora. Las tradiciones espirituales antiguas nos recuerdan que en cada momento del día podemos optar por afirmar o negar nuestras vidas. Cada segundo optamos por nutrirnos de forma que apoyemos o neguemos nuestras vidas. Respiramos profundamente y afirmamos nuestras vidas con el aliento, o respiramos de forma superficial, negándola, y pensamos y hablamos respecto a los demás de manera que los honramos o los deshonramos. A través del poder de nuestra conciencia no local y holográfica, todas estas opciones en apariencia insignificantes tienen consecuencias que se extienden más allá de los lugares y los momentos de nuestras vidas. Nuestras opciones individuales se combinan para convertirse en nuestra realidad colectiva. Esto es lo que hace que estos descubrimientos sean tanto emocionantes como temibles.
A través de esta comprensión vemos por qué nuestros buenos deseos, pensamientos y oraciones ya han llegado a su destino, que no estamos limitados por nuestros cuerpos o por las leyes de la física. Cómo podemos apoyar a nuestros seres queridos en cualquier lugar, desde el campo de batalla hasta la sala de juntas, sin siquiera salir de nuestra casa. Que tenemos el potencial de sanar de forma instantánea. Que es posible ver a través del tiempo y del espacio sin abrir nuestros ojos. En la tercera parte, mensajes de la matriz divina, vivir, amar y sanar en la conciencia cuántica. Ahondaremos directamente en los aspectos prácticos de lo que significa vivir en un campo unificado de energía y cómo afecta esto los eventos de nuestras vidas. Con ejemplos de sincronismos y coincidencias, poderosos actos de sanación intencionada y lo que nuestras relaciones más íntimas nos están enseñando. Esta sección sirve como modelo para reconocer lo que otras experiencias similares pueden significar en nuestras propias vidas. A través de una serie de historias de casos reales, comparto el poder, la ironía y la claridad de cómo eventos aparentemente insignificantes de nuestras vidas, en realidad, somos nosotros manifestando nuestras verdades y más profundas creencias. Entre los ejemplos usados para describir esta relación, incluyo un caso de cómo nuestras mascotas pueden mostrarnos con sus cuerpos las condiciones físicas que hemos pasado por alto o estamos todavía desarrollando en nuestro propio cuerpo. La matriz divina es el resultado de más de 20 años de investigación, así como de mi propia jornada para lograr encontrarle sentido al mayor secreto de nuestras tradiciones más antiguas, místicas y amadas. Si siempre ha anhelado encontrar respuestas a las preguntas, ¿en verdad estamos conectados? Y si lo estamos, ¿qué tan profunda es esa conexión? ¿Y qué tanto poder tenemos en realidad para cambiar nuestro mundo? Este libro será entonces de su agrado. La matriz divina ha sido escrito para aquellos de ustedes cuyas vidas han conectado la realidad del pasado con la esperanza de nuestro futuro. Es a ustedes a quienes les pido que perdonen y encuentren la compasión en un mundo que se está recuperando de las cicatrices del dolor, el juicio y el miedo. La clave para sobrevivir nuestro tiempo en la historia es crear una nueva forma de pensar mientras que estamos viviendo en las condiciones que amenazan nuestra existencia. A fin de cuentas, podemos descubrir que nuestra habilidad de entender y aplicar las reglas de la matriz divina contiene la clave para nuestra sanación más profunda, nuestra alegría más grande y nuestra supervivencia como especie. Greg Braden, Santa Fe, Nuevo México. Primera parte. Descubriendo la matriz divina. El misterio que conecta todas las cosas. Capítulo 1. Pregunta. ¿Qué hay en el espacio intermedio? Respuesta. La matriz divina. La ciencia no puede resolver el grandioso misterio de la naturaleza. La razón es que en el último análisis nosotros somos parte del misterio que estamos tratando de resolver. Max Planck, 1858-1947. Físico. Cuando nos comprendemos, comprendemos nuestra conciencia. También comprendemos el universo y la separación desaparece. Amit Goswami, físico. Hay un lugar en donde comienzan todas las cosas, un sitio de pura energía que simplemente es. En esta incubadora cuántica de la realidad, todas las cosas son posibles. Desde nuestros éxitos, abundancia y sanación, hasta nuestros fracasos, carencias y enfermedades. Todo, desde nuestro mayor temor hasta nuestro deseo más profundo, comienza en esta sopa de potencial. Como forjadores de la realidad en los aspectos de imaginación, expectativa, juicio,
pasión y oración, impulsamos cada posibilidad para que sea real. En nuestras creencias respecto a lo que somos, lo que tenemos y lo que no tenemos, y lo que debemos y no debemos ser, le damos vida a nuestras mayores alegrías, así como a nuestros momentos más oscuros. La clave para dominar este lugar de energía pura es reconocer que existe, comprender cómo funciona y finalmente hablar el lenguaje que este lugar reconoce. Todas las cosas están disponibles para nosotros, como arquitectos de la realidad de este lugar en donde el mundo comienza, el espacio puro de la matriz divina. Clave 1. La matriz divina es el contenedor que sostiene el universo, el puente entre todas las cosas y el espejo que nos muestra lo que hemos creado. Lo último que esperaba encontrar una tarde de octubre, mientras iba de excursión por un remoto cañón del área de las 4 esquinas al noroeste de Nuevo México, era un indio americano guardián de sabiduría que iba caminando hacia mí en el mismo sendero. Ahí estaba, parado en la cima de la pequeña cuesta que nos separaba, mientras nuestros caminos convergían. No estoy seguro de cuánto tiempo llevaba él ahí. Para cuando lo vi, solo me esperaba. Me observaba mientras yo daba pasos atentos entre las piedras sueltas del sendero. El sol creó un resplandor que proyectó una intensa sombra sobre su cuerpo. Cuando levanté mi mano para bloquear la luz del sol de mis ojos, pude ver algunos mechones de su cabello, que llegaba a la altura de los hombros, volando sobre su rostro. Parecía tan sorprendido de verme como yo a él. El viento transportó el sonido de su voz hacia mí mientras puso las manos de cada lado de su boca y gritó. «Hola», respondí. No esperaba ver a nadie más aquí a esta hora del día. Acercándome un poco más, le pregunté, «¿Cuánto tiempo lleva observándome?» «No mucho», respondió. «Vengo aquí a escuchar en esas cuevas las voces de mis ancestros», dijo, mientras señalaba con un brazo hacia el otro lado del cañón. El sendero que seguíamos serpenteaba a través de una serie de sitios arqueológicos construidos unos 11 siglos antes por un clan misterioso. Nadie sabe de dónde vinieron ni quiénes eran. Sin la evidencia de la evolución de sus habilidades, las personas a quienes los nativos modernos llaman simplemente los antiguos, llegaron un día en la historia y trajeron la tecnología más avanzada que sería vista en América del Norte por los siguientes 1000 años. Desde los edificios de 4 pisos y los kivas perfectos, estructuras redondas para ceremonias, construidas en piedras que yacen enterradas, hasta los vastos sistemas de irrigación y la sofisticada cosecha que alimentaba al pueblo, pareciera que este lugar hubiera aparecido un día de la nada. Y luego aquellos que lo construyeron se fueron de repente, simplemente se esfumaron. Los antiguos dejaron unas pocas claves muy valiosas que nos dicen quiénes eran. Con la excepción del arte en las rocas de las paredes del cañón, jamás se encontraron registros escritos. No hay cementerios, lugares de cremación ni armas de guerra. Sin embargo, ahí está la evidencia de su existencia. Cientos de moradas en un cañón de 17 kilómetros de largo por 1.6 kilómetros de ancho, en el remoto rincón de un cañón desolado en el noroeste de Nuevo México. A menudo voy caminando a ese lugar, me sumerjo en la extraña belleza de su desolación y su pasado. Esa tarde de octubre, tanto el guardián de sabiduría como yo llegamos a esas alturas del desierto el mismo día y por la misma razón. Mientras intercambiábamos nuestras creencias respecto a los secretos que se encerraban en ese lugar, mi nuevo amigo compartió conmigo una historia. Hace mucho tiempo, nuestro mundo era muy distinto a como es hoy en día.
comenzó a relatar el guardián de sabiduría. Había menos gente y vivíamos más cerca de la tierra. La gente conocía el lenguaje de la lluvia, de las cosechas y del gran Creador. Sabían cómo hablar con las estrellas y con los seres del cielo. Comprendían que la vida era sagrada y que era producto del matrimonio entre la Madre Tierra y el Padre Cielo. En esa época había equilibrio y la gente era feliz. Al oír la calmada voz del hombre hacer eco contra el risco de arenisca que nos rodeaba, sentí que algo muy antiguo brotaba en mi interior. De repente, su voz se entristeció. Luego, algo ocurrió, dijo. Nadie en verdad sabe por qué, pero comenzaron a olvidar quiénes eran. Con el olvido, comenzaron a sentirse separados, separados de la tierra, de los demás y hasta de su Creador. Se perdieron y deambularon por la vida sin dirección ni conexión. En su separación, creían que tenían que pelear para sobrevivir en este mundo y defenderse contra las mismas fuerzas que les habían dado la vida, en la que habían aprendido a vivir en armonía y confianza. Muy pronto usaron toda su energía para protegerse del mundo que los rodeaba, en vez de hacer las paces con su mundo interior. De inmediato, la historia de aquel hombre resonó conmigo. Mientras escuchaba lo que decía, me parecía que estaba describiendo a los humanos de hoy en día. Con las pocas excepciones de algunas culturas aisladas y concentraciones remotas de tradiciones que aún quedan, nuestra civilización ciertamente coloca su enfoque más en el mundo a nuestro alrededor y menos en el mundo en nuestro interior. Gastamos cientos de millones de dólares cada año para defendernos de enfermedades e intentar controlar a la naturaleza. Al hacerlo, quizás nos desviamos aún más de nuestro equilibrio con el mundo natural de lo que ya estábamos. El guardián de sabiduría había logrado llamar mi atención. La pregunta ahora era, ¿a dónde quería llegar con su historia? Aunque habían olvidado quiénes eran, en algún punto de su interior permanecía el don de sus ancestros, continuó. Todavía les quedaba un recuerdo que vivía con ellos. En sus sueños sabían que poseían el poder de sanar sus cuerpos, de atraer la lluvia cuando fuera necesario y de hablar con sus ancestros. Sabían que de alguna manera podían encontrar de nuevo su lugar en el mundo de la naturaleza. Mientras intentaban recordar quiénes eran, comenzaron a construir cosas fuera de sus cuerpos para recordarles quiénes eran en su interior. Con el paso del tiempo, incluso construyeron máquinas para curar a las personas. Crearon químicos para hacer crecer sus cosechas y extendieron cables para comunicarse a través de largas distancias. Cuanto más se desviaban de su poder interior, más se enredaban sus vidas externas con las cosas que creían que los harían felices. Mientras lo escuchaba, vi los inconfundibles paralelos entre las personas de la que él hablaba y nuestra civilización actual. Estamos inmersos en sentimientos de impotencia en cuanto a ayudarnos a nosotros mismos y hacer de nuestro mundo algo mejor. Con frecuencia nos sentimos inútiles ante los deslices de nuestros seres queridos cuando quedan sujetos al dolor y a las adicciones. Pensamos que somos impotentes para aliviar el dolor de las terribles enfermedades que ningún ser viviente debería tener que soportar. Solo nos queda esperar que llegue la paz para que nuestros seres queridos se liberen del terror de las guerras en otros países. Y en conjunto nos sentimos insignificantes ante la presencia de una creciente amenaza nuclear, mientras el mundo se alinea según las divisiones de religiones, razas y fronteras. Parece que cuanto más nos alejamos de nuestra relación natural con la tierra, con nuestros cuerpos, con nuestros semejantes y con Dios, más vacíos nos volvemos.
En esa vacuidad nos esforzamos por llenar nuestro vacío interior con cosas. Cuando miramos el mundo desde esta perspectiva, no podemos hacer otra cosa más que pensar en un dilema similar representado en la película de ciencia ficción llamada Contacto. El consejero científico del presidente, interpretado por Matthew McConaughey, explora la pregunta fundamental que enfrenta toda sociedad tecnológica. Durante una entrevista de televisión,